Buenas tardes, mi nombre es Natalie Cabrera y soy la directora adjunta de programas de educación para el paciente en la Fundación para la Investigación del Linfoma. En mi función, trabajo todos los días para ayudar a educar a los pacientes y a sus compañeros de cuidado. En nombre de nuestro equipo, quiero darles una cordial bienvenida al programa de hoy, Pregunte al doctor sobre el linfoma. Sabemos que un diagnóstico de linfoma o de LLC viene acompañado de muchas preguntas y una variedad de emociones. Nuestro objetivo hoy es brindarle información clara y confiable, así como compartir con ustedes herramientas de la Fundación para que puedan ayudarles a navegar su linfoma. En la Fundación, nuestra misión es erradicar el linfoma y servir a la comunidad afectada por esta enfermedad. Si este es su primer programa, le damos la bienvenida a nuestra comunidad. Y si está regresando o ya ha participado con la Fundación de alguna otra manera, agradecemos esta nueva oportunidad de conectarnos y aprender juntos. Reconocemos que cada experiencia con el linfoma es distinta, así que, sin importar dónde se encuentre hoy ni cuál sea su relación con el linfoma, nuestro objetivo es ayudarles a sentirse más informados, más apoyados y menos solos a medida que avanzan en su camino. Antes de comenzar, vamos a revisar las maneras en las que pueden participar en el programa de hoy. Principalmente usarán dos botones en la parte inferior de su pantalla. Si tiene algún problema técnico, pueden utilizar el botón del chat para enviar sus preguntas. Si tienen preguntas para nuestro conferencista, pueden enviármelas mediante el botón de preguntas y respuestas, que está como Q y A en la parte inferior. Cualquier pregunta enviada a través de esta función puede hacerse de forma anónima marcando la casilla antes de enviarla. Al final de la presentación, trataremos de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. También quiero mencionar que la información proporcionada hoy no sustituye el consejo médico profesional, diagnóstico o tratamiento de un proveedor de salud calificado. Algunas preguntas pueden no ser apropiadas para responderlas de manera completa en este formato, y les recomendamos hablar con su proveedor o equipo de cuidado sobre cualquier información que escuchen hoy. Quiero también recordarles que este programa será grabado y estará disponible en YouTube. Por ahora, comencemos. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Pregunte al Doctor sobre el linfoma. Oh, no, come on. There we go. Antes de comenzar, me gustaría tomar un momento para agradecer a nuestros patrocinadores del programa. Gracias a su apoyo, programas como este son posibles. Después del programa de hoy, es posible que tengan preguntas adicionales sobre su tipo específico de linfoma. Les animo a aprovechar la biblioteca de recursos de la Fundación, am, además de nuestros programas educativos para pacientes que se llevan a cabo durante todo el año. Ofrecemos una variedad de recursos en línea. Entre nuestros recursos educativos tenemos guías informativas sobre todos los subtipos de linfoma, tratamientos y ensayos clínicos. Les sugiero visitar también nuestro sitio web linfoma.org/es, que está en español y en donde pueden leer noticias, información sobre el linfoma y conocer sobre más de nuestros programas educativos. Si buscan más apoyo y conexión, también ofrecemos una amplia gama de servicios de apoyo gratuitos para pacientes y sus compañeros de cuidado. Por ejemplo, contamos con la línea de ayuda, donde podemos responder a sus preguntas sobre la enfermedad, tratamientos y ensayos clínicos. Esta línea de ayuda también les responderá en español. Ofrecemos igualmente asistencia financiera para cubrir gastos relacionados con el tratamiento del linfoma, por ejemplo, gastos de transporte. Si tienen alguna otra pregunta sobre estos recursos o desean utilizarlos, por favor, llamen a la línea de ayuda al 1-800-500-9976. Regresaré más tarde para moderar la sesión de preguntas y respuestas, pero por ahora es un placer presentarles al doctor Carlos Galvez. El doctor Galvez es hematólogo y oncólogo en la Universidad de Illinois y se especializa en el cuidado del linfoma, de trasplante de médula ósea y en terapias celulares. Doctor Galvez, gracias por estar aquí con nosotros. El programa es todo suyo. Increíble. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer enorme y un honor estar aquí para presentar a vosotros.
y déjame que comparte la pantalla. Un segundín. ¿Se ve correctamente, Natalie? No. Es- Está en la... Un segundín. Tampoco. No. Mm, Ok. ¿Se Ahora ve? sí. Ahora sí, Sí, perfecto. perfecto, gracias a Dios. Ok, déjame ver para asegurarme que se puede pasar. Ok, entonces vamos a empezar primero con el resumen. Lo primero que vamos a hablar es lo que es linfoma y lo común que es. Vamos a hablar sobre el diagnóstico y la estadificación. Vamos a hablar de los subtipos de linfoma, las opciones de tratamiento, la importancia de los estudios clínicos y últimamente la sobrevivencia y los cuidados de seguimiento después del tratamiento. Ok, como le dije, vamos a empezar en qué es el linfoma y qué tan común es. Antes de hablar sobre lo que es linfoma, lo que es muy importante es hablar sobre lo que es el sistema linfático. El sistema linfático es un sistema sistémico por todo el cuerpo. Nosotros tenemos tejidos linfoides a través de todo el cuerpo que nos ayuda, ¿ok?, a combatir infecciones. Por ejemplo, cuando uno tiene la gripe, puede notar que tiene un bulto, le duele el cuello, un poco de ternura, eso puede ser un engrandado ganglio linfático. Y eso es normal, ¿ok? Am, y el linfoma típicamente se clasifica como un cáncer que crece de origen en los tejidos linfoides, especialmente los ganglios linfáticos. Hay algunos que no empiezan en esa área y eso se llama extranodal. Hablando un poco más sobre lo que es el linfoma, ¿ok? El linfoma es una familia de tipos de sangre cáncer de la sangre, ¿ok? Y es un cáncer del tipo de célula llamado linfocitos. Como dijimos, los linfocitos viven dentro de los ganglios linfáticos en el sistema linfático de que acabamos de hablar. ¿Ok? Y como dijimos, si uno tiene un cáncer de uno de los linfocitos, esto es lo que vuelve o se clasifica como linfoma. Cuando uno habla de linfoma, típicamente se clasifican en tres formas, ¿ok? Las dos más comunes o las dos clasificaciones más importantes es si uno es un linfoma de Hodgkin, o un linfoma de non-Hodgkin. Últimamente hay otro que se llama leucemia linfótico crónica o linfoma linfótico de células pequeñas. Cuando hablamos, ahora que ya sabemos lo que es el linfoma y hemos hablado que es del sistema linfático, vamos a hablar de cómo de común es el linfoma. El linfoma non-Hodgkin representa unos 4% de los cánceres de los Estados Unidos y es el 7% de todos los cánceres de niños y adolescentes. Los niños y los adultos pueden desarrollar el linfoma de Hodgkin, que es una de las clasificaciones, pero los de non-Hodgkin típicamente tienen más de edad, típicamente 60 o 70 años. Vamos a hablar un poco sobre los riesgos de desarrollamiento del linfoma. ¿Ok? El riesgo más común y más grande, que no nos escapamos ninguno, ¿ok?, es la edad avanzada. ¿Ok? Como dijimos antes, hay excepciones en cual hay algunos linfomas que son más comunes en los niños y en la población pediátrica, como el linfoma Hodgkin, pero la mayoría de los linfomas se ven en la gente ya que es mayor de edad. ¿Ok? Ah,
lo que vemos es que hay una predominancia un poquito más en los hombres que las mujeres, pero se ven casi iguales, ¿ok? Am, el linfoma no-Hodgkin típicamente hay más probabilidad de que se vean una persona blanca que los afroamericanos y los asiáticos americanos, ¿ok? Otro riesgo es, por ejemplo, una exposición a la radiación. Lo que sabemos, por ejemplo, un ejemplo histórico de Chernobyl, ¿verdad? Es que mucha gente desarrolló linfoma y leucemias por ese desastre. Entonces, esto es un riesgo muy bien reconocido. Enfermedades autoinmunes pueden también ser un riesgo a desarrollar linfoma. Y últimamente un tipo de bacteria llamado H. pylori, que muchas veces vive en nuestro estómago, en casos muy raros puede causar linfoma también. Pero lo que quiero decir es que, como dije, lo más común y lo más importante es que la edad, cuanto más nos envejecemos, más probabilidad hay de desarrollar uno de estos diagnósticos, ¿ok? Vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico y la estidificación del linfoma una vez que se sospecha, ¿ok? Primero de todo, el diagnóstico es increíblemente importante, ¿ok? Antes de poder hablar de cualquier tratamiento, cualquier prognosis, cualquier plan, ¿ok? Yo siempre le digo a los pacientes la importancia de tener un diagnóstico correcto, ¿ok? Antes de empezar, ¿ok? Una vez que tenemos la diagnosis, ¿ok? Del tipo de linfoma que es, luego lo que hacemos es la estidificación. Esto cuantifica la enfermedad que hay en el paciente, ¿ok? Y esto típicamente se hacen con scans, ¿ok? Y últimamente, cuando añadimos el diagnóstico con la estidificación, podemos ayudar a corroborar el pronóstico de la persona y hablar con la persona sobre el plan y lo que quieren ellos para el futuro. Como le dije, lo más importante al principio, ¿ok? Es el diagnosis, ¿ok? De los linfomas. Y vamos a hablar los tipos, las formas de diagnosticar el linfoma. La primera es un aspirado con aguja fina. Las ventajas de esto que es fácil, es rápido, no es muy invasivo y no hay muchas complicaciones, pero en la mayoría de veces no es la biopsia que recomendamos inicialmente porque no proporciona los detalles arquitectónicos y también es insuficiente material para la mayoría de diagnosis. Entonces lo que pasa es que mucha gente últimamente necesita un procedimiento adicional diagnóstico después de esto. Un poco mejor que el aspirado con aguja fina, hay biopsias con aguja gruesa. Otra vez, esto es no tan invasivo como una biopsia incisional o excisional, que es cirugía, pero nos da más material que una aspira con aguja fina, ¿ok? Aunque no nos da los detalles de la arquitectura del ganglio linfático, nos da un poco más de información del diagnóstico que el aspirado con la aguja fina, pero muchas veces también es insuficiente, ¿ok? Para lo que necesitamos para prognosticar y ayudar con los tratamientos. La biopsia excisional es lo que preferimos para diagnosticar el linfoma. Las ventajas de esto es que es el estándar, ¿ok? Nos ayuda a evaluar la arquitectura, nos ayuda a confirmar el diagnóstico, ¿ok? Y nos ayuda a coger todos los análisis que necesitamos para ayudar con el pronóstico, ¿ok? Y para planear el tratamiento. Como dije, las cosas bonitas nunca son baratas. Desafortunadamente, las desventajas es que típicamente estos son cirugías y es un poco más invasivo, ¿ok? Pero nos da más información. ¿Cuáles son otras pruebas relevantes, especialmente cogiendo la información para el linfoma? Puede ser que le pregunten que hagan una biopsia de médula ósea. Eso es para confirmar si hay sospecho de que su médula ósea esté involucrado por el linfoma.
Hay pruebas de biomarcadores que le harán en análisis de sangre también, que son muy importantes. Punción lumbar puede ser si sospechan, por ejemplo, que alguien tiene invasión dentro del sistema central. Si una persona necesita preservación de la fertilidad, es inmensamente importante, especialmente para nuestros pacientes con linfoma de Hodgkin, de preguntar sobre esto para asegurarse que puedan tener hijos antes de los tratamientos. Un ecocardiograma es algo que típicamente también es un estándar antes del tratamiento para asegurarnos que el corazón esté suficientemente sano para mantener los tratamientos y últimamente pruebas de funcional pulmonar también otra vez para asegurarnos que los tratamientos sean seguramente bien para la persona. ¿Ok? Una vez que tenemos el diagnóstico histopatológicamente, luego lo que hacemos es la estadificación. Esto típicamente se hace con unos scans, típicamente una tomografía del cuello, del pecho, del abdomen, o se hace también un PET scan. La estidificación realmente depende si la enfermedad está en una parte del diafragma o las dos partes del diafragma. Si una persona solo tiene una lesión en una parte del diafragma, como vemos aquí en la primera foto, se considera etapa 1. Si vemos que hay varias lesiones, pero solo en un lado del diafragma, típicamente se considera una etapa 2. Si hay involucración encima y debajo del diafragma, esto es lo que consideramos etapa 3. Y últimamente, si vemos que está encima y bajo del diafragma o está involucrando un órgano como el hígado o los huesos, es automáticamente etapa 4. ¿Ok? Y esta es la estadificación que típicamente usamos en linfoma para ayudar no solo con el pronóstico, pero con la decisión del tratamiento. Otras cosas que son muy importantes durante la estadificación, que también influencian el prognosis de la persona y el tratamiento, es la presencia de los síntomas B. ¿Ok? Cuando uno dice los síntomas B, lo que están diciendo es la combinación de los tres síntomas de fiebres, sudaduras nocturnas, ¿ok? Y cuando digo esto, es sudadero que empapa la ropa y empapa la cama que tenga que cambiarse, ¿ok? Y una pérdida de peso típicamente clasificada más de 10% del peso corporal, ¿ok? Pero aparte de los síntomas B, otras cosas que pueden indicar un cambio en el prognosis es si el linfoma, acuérdase que típicamente el linfoma está en los ganglios linfáticos, pero si el linfoma es extranodal o empieza en otro sitio, eso puede cambiar el prognosis. Si es voluminoso, si es más de 10 centímetros de tamaño, también cambian el prognosis y últimamente si está afectado el bazo. ¿Ok? Todos estos factores son esenciales para otra vez, una vez que tenemos el diagnóstico, para ayudar con el pronóstico y ayudar a diseñar el tratamiento mejor para la persona. Ok, vamos a hablar un poco ahora sobre los subtipos de linfoma. Ok, el tratamiento del linfoma cambia dramáticamente dependiendo, ok, del tipo de linfoma que uno tiene. Por eso, otra vez, antes de empezar, es increíblemente importante, ok, que se confirme el diagnóstico. Ok, los tres subtipos de linfoma grande, como usted puede ver, están acá. Pero debajo de los subtipos uno puede ver, por ejemplo, debajo del linfoma de Hodgkin se puede ver el linfoma Hodgkin clásico, el predominio, linfocito nodular. En los linfomas no-Hodgkins hay linfomas de bajo grado, agresivos o de altamente agresivo. Y últimamente, bajo los linfomas de non-Hodgkin de linfocitos T, hay varios linfomas T.
Entonces es importantísimo saber qué subtipo de linfoma tiene uno para hacer el tratamiento apropiado. ¿Ok? Vamos a hablar de las frecuencias ahora relativas de los linfomas de linfocitos B en los Estados Unidos. El más común, el linfoma más común de los Estados Unidos, como usted puede ver, es el leucemia, digo, de linfoma de células grandes B. Después de eso es típicamente leucemia linfótica crónica o puede ser linfoma folicular. Esas son típicas, la más común, pero como le dije, lo importante es que lo más común de todos es un linfoma de células grandes B. Cuando uno habla de las frecuencias relativas de los linfomas de linfocitos T, como usted puede ver acá, el más común que usted puede ver es los linfomas períficos de linfocitos T, pero hay una variedad muy grande de los tipos de linfocitos T y muchos de estos tienen también tratamientos diferentes. Lo más importante, la clasificación es para mí cuando hablar del tratamiento más importante es si un linfoma es de bajo grado o si un linfoma es de alto grado, ¿ok? Un linfoma de bajo grado, típicamente estos son linfomas como la leucemia crónica linfocítica, el linfoma folicular. Típicamente lo que le digo yo a los pacientes es que estos linfomas son linfomas que son crónicos, ¿ok? No necesariamente siempre tienen que estar tratados, ¿ok? Solo cuando hay indicaciones, por ejemplo, cuando se desarrollan síntomas. Pero estos linfomas de bajo grado no típicamente le amenazan la vida, ¿ok? Son típicamente mientras se monitoren las complicaciones, es más como si fuera una enfermedad crónica. Esto es muy diferente que los linfomas de grado agresivos, como el más común que acabamos de hablar, que es el linfoma de células grandes B. En estos tipos de linfoma típicamente no hay discusión sobre el tratamiento porque esto es un linfoma que le amenaza la vida y siempre hay que tratar. Lo que sabemos de estos tipos de linfoma es que son curables, ¿ok? Pero solo son curables en unos 60 a 70% de los linfomas, que es muy importante notar también. Últimamente hay un tipo de linfoma que es el más alto, llamado Burkitt linfoma, y este es un tipo de linfoma también que tiene que tratar inmediatamente y típicamente se tiene que admitir dentro del hospital. Vamos a hablar un poco de lo bueno y los desafíos, ¿ok? De los linfomas indolentes o también llamados los linfomas que crecen lentamente. Lo bueno es que típicamente no son agresivos. Como le dije, no típicamente amenazan la vida en ellos mismos. La vida típicamente es casi, la prolongación de vida es casi normal con los tratamientos de hoy en día. Pero es muy importante, ¿ok? Que el paciente se mantenga con vigilancia activa con el doctor para asegurarse durante la vida que no haya indicaciones para el tratamiento, indicaciones como síntomas nuevos o bultos o engrandecimiento de ganglios linfáticos que pueden indicar que hay algo más agresivo. Estas son las razones que uno tiene que seguir con los doctores una vez que estén diagnosticados con este tipo de linfoma. Los desafíos de este tipo de linfoma es que las quimioterapias que tenemos no funcionan tan bien en las células que no dividen rápidamente. Entonces, estos linfomas típicamente están considerados como cosas crónicas y típicamente incurables. Sabemos que hay muchos tratamientos y eso quiere decir que alguna gente durante su vida puede recibir varios tratamientos. Y uno necesita también visitar frecuentemente a los doctores cada 3 o 6 meses para asegurarse que no sigan indicaciones para tratamiento.
Ahora vamos a hablar de los buenos y los desafíos de los linfomas agresivos. Lo bueno es que, como dije, están considerados curables en unos 60 a 70% de la gente. Algunos de ellos pueden tener, ¿por qué son curables? Pueden tener un buen prognosis en la gente, obviamente que responden. Y gracias a Dios, hoy en día hay muchísimas terapias efectivas y hoy en día hay tecnologías que están desarrollando muy rápidamente, que están curando gente que hace 10 años nunca se lo podían haber imaginado. ¿Ok? Los desafíos es que solo se cura unos 60-70% de gente dependiendo en el linfoma, ¿ok? Los tratamientos típicamente son más intensivos y pueden afectar otros órganos, ¿ok? Y con cada línea de tratamiento que un paciente necesite con estos tipos de linfoma, típicamente lo menos la posibilidad de cura, ¿ok? Y obviamente estos linfomas se necesita vigilancia activa solo después del tratamiento, durante la época para asegurarse que no vuelva. Ahora vamos a hablar un poco más sobre las opciones, ¿ok? De tratamiento. Ah, Primero de todo, vamos a hablar sobre quimioterapia. La quimioterapia detiene el crecimiento y la división celular para evitar que las células cancerosas se multipliquen. Lo bueno de la quimioterapia es que funciona muy rápidamente, ¿ok? Y al principio es muy eficaz. Es muy efectivo la quimioterapia en el linfoma. Como le dije, con solo la primera línea de quimioterapia se pueden curar de 60, unos 60-65% de la gente solo con la quimioterapia sin otros tratamientos. Am, y, y a menudo se usan combinaciones, ok, seleccionadas según las toxicidades que no se superponen. Quimioterapias que a lo mejor van a oír dependiendo en el tipo de linfoma es CHOP, ABVD, ICE y EPOC, ¿ok? Y estos, acuérdense que en estos regímenes, en los linfomas agresivos, pueden ser curativos. Esos son más más quimioterapias convencionales. Ahora vamos a hablar sobre estos tratamientos nuevos llamados terapias dirigidos. Las terapias dirigidas están dirigidas contra las moléculas que están expresadas en las células linfáticas del tumor, ellas mismas. Lo bueno de las terapias dirigidas es que es más selectivo. Y eso quiere decir que no le está dando la misma dosis de toxicidad para el resto del cuerpo. ¿Ok? Estas terapias dirigidas, como dije, se dirigen a las enzimas que las células de linfoma necesitan para sobrevivir. ¿Ok? Hay algunas que hasta se pueden dar a través de la boca. ¿Ok? Y, típicamente, la verdad es que los efectos secundarios son menos, pero en algunas veces pueden ser comparables en los de la quimioterapia. Últimamente vamos a hablar de un tipo de terapia que es muy, muy importante y está desarrollando muy rápidamente, especialmente para los linfomas que han vuelto, ¿ok? La inmunoterapia consiste en tratamientos que utilizan el sistema inmunológico del cuerpo para tratar el cáncer, ¿ok? El primer tipo de inmunoterapia es algo llamado un anticuerpo monoclonal. Como dijimos antes, hay proteínas que están creadas en el laboratorio que se unen a las células cancerosas y ayudan al sistema inmunológico a destruirlas. Otro tipo de inmunoterapia es algo llamado conjugados anticuerpo-fármaco, anticuerpo monoclonal y un medicamento de quimioterapia, y la combinación de estas cosas pueden ser también muy, muy efectivas para el linfoma. Más recientemente se han desarrollado algo llamado un anticuerpo bispecífico. Esto es una medicina que damos que lo que hace es une a la célula cancerosa al sistema inmune para aumentar el sistema inmune, para matar a las células cancerosas y últimamente
hay radioinmunoterapia, que es cuando uno usa anticuerpos dirigidos y radioisótopos para matar al cáncer. ¿Ok? Vamos a hablar sobre las opciones de agentes anticarcinógenos, ¿ok? Orales también. Hay medicinas para el linfoma, ¿ok? Que son orales y pueden ser muy convenientes para los pacientes. Puede ser conveniente, especialmente para los pacientes que viajan largas distancias, ¿ok? O viven muy lejos de los centros de tratamiento. Aunque los medicamentos anticancerosos orales pueden ser tan eficaces como los tratamientos intravenosos, ¿ok? Muchas veces se tienen que dar por mucho más tiempo para ver el mismo efecto. Entonces, quiere decir que la gente puede estar en este tipo de tratamiento por más tiempo que estarían en, por ejemplo, la quimioterapia. Esto es algo de que me especializo yo específicamente, más recientemente, el desarrollamiento de una tecnología increíble llamado las terapias celulares. Las terapias celulares usan a las células blancas nuestras, para a reentrenarlas para matar al cáncer e infundirlas de vuelta en el paciente. Este tipo de terapias puede curar a más de 40% de gente que no fueron ya curados con la quimioterapia inicialmente. Estos son curas que hace 10 años nunca se podrían haber imaginado. Estas terapias celulares se están mejorando por el día. Ahora ya no están, ahora ya hay muchos diferentes tipos, ¿ok? Y no solo se están usando ahora para linfoma, pero se están usando para otros cánceres hematológicos y cánceres de otros tejidos. Otro tipo de terapia que comúnmente se puede ver es la radiación. La radioterapia utiliza los rayos X de alta energía y otros tipos de radiación para destruir las células cancerosas y reducir los tumores. La radiación típicamente es muy efectiva, ¿ok? En el linfoma, especialmente en el linfoma Hodgkin, ¿ok? Pero obviamente hay la parte difícil de la radiación es que hay efectos secundarios en los órganos que también se radian mientras intentando a tratar al tumor. ¿Ok? Y estos efectos secundarios dependen en el tipo de radiación y más importante, a dónde la localización de la radiación. Cuando uno está en la clínica es inmensamente importante intentar estar involucrado en su cuidado. Entonces vamos a hablar un poco sobre las preguntas importantes de preguntar, ¿ok? Am, lo primero, como le dije antes, es ¿cuáles son mis opciones de tratamiento? No solo eso, pero ¿por qué son las opciones y por qué otras no son opciones? Eso es una buena pregunta. Otra es, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Esto es muy importante clarificar porque hay tratamientos en cual el objetivo, como hemos hablado, es la cura, mientras hay otros en cual el objetivo no es curar al paciente, pero ayudar a mejorar la calidad de vida, ¿ok? Y ayudar con los síntomas. Otra pregunta es si existe algún agente oral que sea una opción del tratamiento. Esto puede ser especialmente importante para los pacientes que viven lejos, ¿ok? Del cuidado a donde tienen que estar. Otra pregunta es cómo sabremos si el tratamiento está funcionando. Esto es muy importante y le hablarán sobre cómo hacen scans y cada cuántos ciclos para asegurarnos que las cosas vayan bien mientras usted siga con el tratamiento. Otra pregunta importante es cuáles son los riesgos y efectos secundarios y cómo los manejo. Esto es increíblemente importante porque muchas veces sabiendo los efectos secundarios y saber cómo disminuirlos puede ayudar al paciente a tolerar la medicina y seguir con una medicina que puede ser muy efectiva, ¿ok? Cuando en otra situación lo hubieran parado. Entonces es muy importante estar educado y saber
las opciones que uno tiene para ayudar con los síntomas asociados con los tratamientos. Y últimamente la pregunta, ¿qué debo hacer para cuidarme durante el tratamiento? Esto es para especialmente para que usted sabe cómo mantenerse seguro y cómo mantenerse bien, cómo comer bien, cómo protegerse de infecciones. Esto es muy importante para asegurarse que no solo uno se mantenga saludable, pero que el tratamiento pueda continuar como debe. Últimamente es increíblemente hablar y educarse sobre los estudios clínicos, ¿ok? Primero de todo vamos a hablar un poco sobre lo que es un estudio clínico. Un estudio clínico implica investigación con voluntarios humanos destinada a responder preguntas específicamente sobre nuevas maneras de prevenir, diagnosticar o tratar o manejar una enfermedad o los efectos secundarios causados por un tratamiento nuevo o existente para usted. ¿Ok? Entonces, típicamente están evaluando una medicina nueva o algo nuevo para ayudar a compararlo con el estándar para ver o de averiguar si es mejor o peor de lo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué es importante y por qué debería uno participar en un estudio clínico? ¿Ok? Número uno, es importante ser proactivo en su propio cuidado. ¿Ok? Y saber y obtener acceso a la información sobre los estudios clínicos que uno tiene en el área. ¿Ok? Estar en un estudio clínico también le puede dar la ventaja de estar en tratamientos nuevos que pueden definir el futuro de cómo se trata la enfermedad que uno tiene. ¿Ok? Ah, um, y también uno puede recibir atención médica cercana por parte del equipo del estudio clínico. ¿Ok? Lo importante de saber es que antes de participar en cualquier estudio clínico es importantísimo, ¿ok? Y requerido que uno haga un consentimiento informado. Esto es un proceso en el que los pacientes aprenden sobre todos los riesgos esperados y los posibles beneficios y las alternativas al estudio clínico que están considerados, ¿ok? En cualquier momento el paciente puede retirar su consentimiento y abandonar el estudio clínico en cualquier momento, no antes, pero durante también, ¿ok? Entonces, esto es algo increíblemente importante que tiene que asegurarse uno que habla con el médico para saber exactamente lo que están evaluando y lo que se va a esperar. ¿Son seguros los estudios clínicos? Acuérdese que los estudios clínicos están regulados, ¿ok? Al nivel federal, con salvaguardias incorporadas para proteger la seguridad de los participantes. El estudio sigue un protocolo cuidadoso y increíblemente controlado, ¿ok? Un plan de estudio que detalla lo que hacen los investigadores harán y lo que no harán en el estudio. ¿Ok? Algo increíblemente importante para asegurarnos que todo se mantenga seguro en el estudio es la supervisión de la Junta de Revisión Institucional. Esto típicamente lo tiene, cada centro tiene uno de estos. Y esto es un comité que independientemente de médicos estadísticos y defensores de la comunidad y otros, y garantizan, ¿ok?, la seguridad del paciente y que todo se haga como deben hacerse. Vamos a hablar un poco ahora sobre los costos asociados con la participación en los estudios clínicos. Típicamente, la mayoría de los costos del tratamiento experimental está cubierto por el estudio clínico. Quiere decir que la persona solo está la persona está cubrida con el estándar y no tiene que pagar extra para un estudio clínico. Los estudios clínicos pueden ser patrocinadores también para compañías farmacéuticas, instituciones médicas y organizaciones que defienden al paciente, como la Lymphoma Research Foundation aquí hoy. Vamos a hablar muy brevemente sobre las diferentes fases de los estudios clínicos, ¿ok? El primer tipo de estudio clínico es uno de fase uno y típicamente son los más pequeños, ¿ok? Estos son los más pequeños porque típicamente están solo identificando una dosis que estén seguras. Entonces, estos estudios típicamente no están para evaluar la efectividad
de un tratamiento, pero más evaluando la seguridad del tratamiento y monitorar los efectos secundarios. Un estudio clínico de fase 2, ¿ok? Es cuando empiezan a evaluar por la primera vez la efectividad de un tratamiento, ¿ok? Entonces, un estudio clínico de fase 2 típicamente no está comparado todavía con el estándar, ¿ok? Típicamente no son suficientemente grandes para eso, pero es el primer tipo de estudio, ¿ok? Que nos ayuda a averiguar la efectividad de un tratamiento. Luego, más grande y actualmente el estudio clínico más importante es el estudio clínico de fase 3, ¿ok? El estudio clínico de fase 3 compara el nuevo tratamiento o el nuevo uso del tratamiento existente al tratamiento que existe corrientemente, ¿ok? Estos son los estudios más importantes para definitivamente evaluar si un tratamiento nuevo es mejor que el estándar que tenemos en ese momento, y es el tipo de estudio clínico que puede cambiar la forma que se trata la enfermedad para el futuro. ¿Ok? Este típicamente es el estándar para averiguar, como dije, la efectividad y la seguridad de estos tratamientos, y muchas veces es necesario para que esto esté aprobado por la FDA. Y últimamente hay un tipo de estudio clínico llamado un estudio de fase 4, y esto típicamente es a largo plazo y evalúa la seguridad y la efectividad, pero a los años, mucho a largo plazo. Ok, vamos a hablar un poco ahora sobre los conceptos erróneos que son comunes, ¿ok? El primer concepto erróneo es que los estudios clínicos o los estudios solo son para personas que no tienen otras opciones. Esto no es verdad. Acuérdese, muchísimo de los estudios clínicos es de la primera línea, y lo que están evaluando es si el tratamiento nuevo que están evaluando es mejor que el primer tratamiento, que es el estándar en ese movimiento, ¿ok? Entonces, esto es en cualquier fase de la enfermedad se pueden encontrar estudios clínicos. Otro concepto erróneo es que uno va a recibir un placebo, ¿ok? Acuérdese que casi siempre existen opciones de tratamiento estándar, pero lo que casi nunca recibirás es solo placebo, ¿ok? Recibirá por lo menos el estándar. La pregunta es si uno le añadirá el tratamiento nuevo para comparar. Otro concepto erróneo es que esto costará mucho dinero. Acuérdese, ¿ok? Que esto es igual que el tratamiento del estándar, y cualquier cosa que se necesite extra por el estudio está cubierto por el estudio, ¿ok? Am, y últimamente tendré que dejar completamente a mi médico y trasladarme a un nuevo centro de tratamiento. Ok, muchos estudios permiten que los pacientes continúen visitando a sus oncólogos primarios para pruebas y atenciones de seguimiento. Y acuérdense que siempre hay colaboración entre los estudios académicos y el oncólogo local para asegurarse que su tratamiento sea lo mejor posible. ¿Ok? Vamos a hablar últimamente de los cuidados de seguimiento y sobrevivencia. ¿Ok? Después, primero vamos a hablar de los cuidados de seguimiento. El cuidado de seguimiento para los pacientes con linfoma varía según el subtipo, ¿ok? Pero puede incluir cosas como terapia de mantenimiento en el linfoma. Esto se hace infrecuentemente, pero puede ser que se haga, ¿ok? Por lo menos 5 años después del tratamiento, en algunas veces para la vida, es importante tener un hematólogo para hacer visitas y seguir cómo uno se siente. Especialmente justo después del tratamiento, pueden ser que le hagan scans como una tomografías o PET scans para asegurarnos que la enfermedad no esté ahí, ¿ok? Y puede ser que con examen físico y con análisis de sangre cada día, meses o año, se aseguren que no vuelva. ¿Ok?
Una persona se considera sobreviviente de cáncer desde el momento del diagnóstico y durante todo el tratamiento y los años restantes de la vida, ¿ok? El desafío al que se enfrenta ahora muchos sobrevivientes es lograr una calidad de vida a largo plazo una vez finaliza el tratamiento. Cosas que pueden pasar a largo plazo a consecuencia de los tratamientos son cosas como el cerebro de quimioterapia o niebla mental. Puede ser que uno tenga ansiedad y depresión o puede estar el trastorno de estrés postraumático después de tener algo tan grave. Y puede que uno tenga efectos, efectos físicos secundarios no solo en la enfermedad que uno tuvo originalmente, pero a los tratamientos. Es importante también saber que nosotros siempre como médicos queremos que si el paciente quiere emplearse y regresar al trabajo, eso es muy importante también para ver cómo mejor se puede hacer eso. Y también se puede tener efectos emocionales y miedo que esto recurra por mucho tiempo, aunque se sepa lógicamente que la probabilidad sea muy pequeña, pero somos humanos y esto muchas veces no se puede ayudar. ¿Ok? En conclusión, las cosas más importantes de San Prescriptores, número uno, es que se asegure que tenga el diagnóstico correcto antes de cualquier cosa. Número dos es que sepa uno el subtipo de los linfomas que uno tiene, porque el subtipo no solo ayuda a averiguar el prognosis, pero ayuda a averiguar el tipo de tratamiento mejor para ese linfoma. ¿Ok? Am, es importantísimo obtener una biopsia buena. Muchas veces el estándar, como le dijo, es la biopsia cirúrgica excisional del ganglio linfático. ¿Ok? Y es últimamente increíblemente importante mantenerse educado y involucrado en el cuidado mismo, y preguntarle al hematólogo o oncólogo todas las formas, ¿ok?, que le podemos soportar, porque hay muchísimos recursos para los pacientes y hay mucha fe y muchas cosas positivas que se pueden dar. ¿Ok? Um, Muchísimas gracias por dejarme presentarle hoy. Sé que había mucha información, pero es importantísimo mantenerle educados sobre todas las cosas importantes durante este tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Calvez. En este momento vamos a comenzar la parte de preguntas y respuestas del programa. Si alguien en la audiencia desea hacer alguna pregunta, por favor la puedes enviar en la caja que aparece en pantalla. Nuestra primera pregunta es, ¿puedo recibir vacunas mientras estoy en tratamiento? Es buenísima pregunta y me encanta que usted esté preguntando sobre vacunas. Está pensando bien. Am, Mira, depende en el tipo de tratamiento y no es que no se la puedan dar, es que la efectividad de una vacuna puede variar dependiendo en el tratamiento que uno esté, ¿ok? Entonces, típicamente, si no hay opción, se puede dar, pero muchas veces se espera después de alguno de estos tratamientos para ayudar al sistema inmune poder responder a la vacuna y proteger al paciente para el futuro. Gracias. Nuestra siguiente pregunta lee, ¿qué cambios recomienda hacer en mi estilo de vida durante el tratamiento? ¿Dieta, ejercicio o Sí. para prevenir infecciones? Sí, sí, sí. Y también una pregunta buenísima, ¿ok? Entonces, muchísimos pacientes preguntan esto, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que están fuera de nuestro control. Entonces es muy importante alguna vez enfocarnos en las cosas que están en nuestro control. Entonces, cuando uno me pregunta sobre la dieta, hay muchos estudios clínicos que se han hecho y ninguno enseñan que una dieta específica, por ejemplo, bajo en azúcar, bajo en colesterol, alto en esto, ninguna dieta específica es mejor o peor para el linfoma. Lo que sabemos es que para asegurar que una persona reciba los tratamientos que necesita para el linfoma que tenga, necesitamos que la persona
coma con nutrientes buenos, cosas sanas para el corazón y cosas que le mantengan a una persona bien por la vida, cosas que sean bien para el cardiovasculares, los vegetales, bajo en carnes rojas, ¿verdad? El buen sueño, ¿ok? Dormir es increíblemente importante para el sistema inmune, ¿ok? Esto lo sabemos, ¿ok? Entonces, preguntarle al doctor si usted tiene problemas con el dormir, cómo puede ayudarle, especialmente durante ese tiempo, ¿ok? Entonces, una dieta buena para el corazón que le dé suficiente calorías para poder hacer el tratamiento que necesite, ¿ok? Ejercicio es increíblemente importante, ¿ok? Pero uno tiene que limitarse, ¿verdad? Dependiendo de cómo uno se sienta. Y Ujú. últimamente yo no restricto que la gente vaya afuera por riesgo de infección, ¿ok? Es importantísimo salir afuera y hacer ejercicio cuando se puede, pero si una persona está alrededor de otra gente, por ejemplo, gente que tiene tos o gente que no conoce bien o que haya mucha gente, lo que yo muchas veces recomiendo es que cojan una mascarilla en el bolsillo y si hay una situación en cual hay un riesgo más grande, que uno no se ande con tonterías y se ponga la mascarilla para disminuir el riesgo, ¿ok? Pero esto no debe restrictir la habilidad de ir afuera y ir en paseos y cosas así. Gracias. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo encontrar estudios clínicos para los que yo puedo ser elegible? Wow, mira, increíblemente importante. El primer recurso y el recurso que yo diría más importante es su hematólogo, ¿ok? Porque aunque ese centro en cual usted esté tratado no tengan estudios clínicos, lo que usted puede hacer es preguntarle al hematólogo si puede mirar si hay estudios clínicos en el área para que le dé un poco de idea sobre los estudios clínicos. Uno también lo puede hacer uno mismo. Hay un website clinicaltrials.gov, ¿ok? Que es una lista muy grande de los estudios clínicos, ¿ok? Que hay nacionalmente y uno puede coger el tipo de linfoma, el área y le puede decir qué centros tienen cuál estudios clínicos. Pero como le dije, es increíblemente importante abocar por sí mismo y preguntarle al hematólogo que uno está interesado y que aunque no tengan ahí estudios clínicos, es importante que le den la información necesaria para que usted pueda hacer la decisión mejor para usted con la información que necesite. Así es. Gracias. Nuestra siguiente pregunta dice, después del tratamiento, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para yo volver a sentirme como yo, tener energía y volver a mis actividades diarias? Sí, 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 esto, mira, como le dije, depende mucho en el tratamiento, ¿ok? Pero le voy a dar un poco de idea. Típicamente, después de cosas como quimioterapias típicamente se hacen en ciclos, en múltiples, muchas veces entre 4 a 6 ciclos, quiere decir que la persona está tratada por 4 a 6 meses, ¿ok? Natalie, recuérdame la última parte de esa pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Ya va, que la pasé. Ajá. ¿Cuánto tiempo debo esperar para Ah, recuperarme sí, energía y sí. volver Sí, a con la mis... quimioterapia puede tardar semanas a meses, pero depende en la persona, ¿verdad? Am, pero sí que puede haber, efectos secundarios de estos tratamientos. La mayoría, ok, resuelven con el tiempo, pero es increíblemente importante conocer los efectos secundarios que tiene uno por la vida, ok. Ujú. Efectos secundarios como, por ejemplo, incidencia de cánceres secundarios al tratamiento que pueden pasar 20 a 30 años después de que uno está tratado, ¿ok? O si uno le dieron medicina que puede afectar el corazón, es importante monitorar esas cosas. Pero típicamente, agudamente, tarda de semanas a meses para empezar a sentarse como uno mismo y para que se recupere el sistema inmune para poder empezar a combatir las infecciones como antes del tratamiento.
Wow. Y bueno, parte de tu respuesta me lleva a la siguiente pregunta que dice, ¿qué efectos secundarios me requerirían que yo busque atención médica urgente? Sí, bueno, urgentemente, como siempre decimos, con quimioterapias o cualquier tratamiento, ¿ok? Náusea o vómito que no pueda comer o beber. Acuérdense que el enemigo número uno de nuestros pacientes es la deshidratación, ¿ok? Y muchas veces, desafortunadamente, se lo estamos haciendo con nuestros tratamientos. Entonces, ahí es porque es aún más importante tener la medicina y saber cómo combatir los síntomas, por ejemplo, náusea, vómito y cosas así, antes de tiempo para tener un plan, durante el tratamiento. Ok. Nos vamos a ir un poquito más específico a diferentes tipos de linfoma. Ya hice las generales. Ahora me dicen, he escuchado que el linfoma folicular no tiene cura. ¿Qué significa para mí que sea una enfermedad, entre comillas, manejable? Sí, sí, como usted está diciendo, usted, el linfoma folicular, como os he hablado antes, ¿verdad? Es uno de los linfomas que crecen lentamente, ¿ok? Típicamente porque crecen lentamente, las quimioterapias no funcionan tan bien en ellas porque las quimioterapias funcionan mejor en células que se dividen rápidamente. Estos linfomas, lo que sabemos, ¿ok? Es que estos en contraste, ¿ok? Con los linfomas agresivos que amenazan la vida, estos linfomas, ¿ok? Típicamente son crónicos en que hay estudios que enseñan si una persona no es sintomática, ¿ok? O no tiene complicaciones de los órganos, tratamiento no prolonga la vida y no mejora la calidad de vida. Y por eso se hace la vigilancia activa durante ese tiempo. Entonces, lo que quiere decir para usted es que ojalá usted durante el curso de su vida tenga algo que usted esté persiguiendo con su hematólogo y hablando cuándo o cuando no está indicado el tratamiento para que ojalá usted tenga tiempos largos en su vida que no necesite algo. Pero a la misma vez, tener un tipo de linfoma crónico quiere decir que es muy importante mantener el cuidado y el contacto con el hematólogo, porque acuérdese que la vigilancia activa es lo más importante para esos tipos de linfoma, ¿ok? Y esto está perfecto para la siguiente parte, porque me mandaron dos preguntas de acerca de esto. Y es, si me dicen que esperar y observar es lo mejor para mí, ya respondiste si es seguro retrasar el tratamiento, claro que sí, pero ¿cuáles serían los signos o síntomas que se deben vigilar para saber cuándo debo ir y decir como que necesito comenzar tratamiento? Qué preguntas más buenas. Estos son exactamente lo que hablo con mis pacientes. Mira, yo a todos mis pacientes le educo exactamente cuándo, sabes, saber cuándo contactarme. Algo muchas veces, lo primero es si uno siente la recurrencia de un bulto de un ganglio linfático cuando uno esté lavándose cualquiera. Eso es, uno pensaría es un poco obvio, pero es muy importante inmediatamente a contactar el hematólogo. Otras señales pueden ser la recurrencia de los síntomas B que hablamos antes. Acuérdese que los síntomas B, ¿ok? Son fiebres, sudaderas por la noche que empapa la ropa, ¿ok? Y gracias a eso, pérdida de peso típicamente más del 10% del peso, ¿ok? Todos estos síntomas pueden indicar que el linfoma haya recurrido o puede indicar que un linfoma que es indolente o que crece lentamente se haya convertido a algo más agresivo, necesitando evaluación urgente, ¿ok? Entonces yo lo que le digo a mis pacientes es que si tienen cualquier pregunta sobre un síntoma, que nos mande un mensaje, que es mucho más fácil mandar un mensaje que yo enterarme 2 meses después durante nuestro examen clínico, ¿verdad? Que es algo que ellos ya habían notado, ¿ok? Pero de todas formas, mantener comunicación es lo que yo diría es lo más importante. Gracias. Y esta será nuestra última pregunta del programa. Y
¿Qué tan probable es que yo me cure con una terapia de primera línea en el caso de linfoma difuso de células B grandes? Sí, sí. Bueno, este tipo de linfoma de células grandes B es el tipo de linfoma más común internacionalmente, no son los Estados Unidos, ¿ok? Con la primera línea de tratamiento, típicamente con R-CHOP o otro tipo de medicación llamado Pola-R-CHP, ¿ok? Se pueden curar entre 60 a 65% de los pacientes a la primera curso de tratamiento, ¿ok? Eso no quiere decir que uno no se pueda curar si esos tratamientos no funcionan, pero eso lo que quiere decir es que necesitará otro tipo de tratamiento o otro procedimiento para asegurarnos que usted puede estar curado de este tipo de linfoma, ¿ok? Pero típicamente lo que hemos visto con las estadísticas y los estudios clínicos es que se pueden curar entre 60 y 65% con la quimioterapia inicialmente. Eso es un buen porcentaje de esperanza. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, doctor Galvez. De verdad lo aprecio muchísimo. Gracias una vez más. En unos días a la audiencia van a recibir un correo electrónico con una breve evaluación sobre este programa y les pedimos que por favor lo completen para ayudarnos a crear programas más útiles para ustedes. El correo electrónico también incluirá un enlace a nuestras publicaciones en donde pueden encontrar guías sobre su tipo específico de linfoma y muchas de las opciones de tratamientos que discutimos hoy. Si tienen alguna otra pregunta, por favor llamen a nuestra línea de ayuda al 1-800-500-9976. Que tengan un lindo día todos. Bye, gracias. Muchísimas Gracias. gracias, gracias. Adiós, adiós.